Buenos días, amados hermanos de Iglesia Bautista Getsemaní. Qué bendición poder abrir las Escrituras semana tras semana, poder refrescar nuestro corazón con las verdades de la palabra de Dios. Y pareciera que en un abrir y cerrar de ojos pasamos de marzo a diciembre. Y hoy es el primer día de diciembre. Yo no sé si algunos de ustedes hace algunos años pensaban, ¿verdad?, en el año 2020 y lo veían como algo muy lejano. Y miren, hermanos, ya estamos concluyendo el 2020 con tantas cosas que ha traído en nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro mundo, a nuestra iglesia. Tantas cosas han llegado durante este tiempo y estamos ya concluyendo este maravilloso año que Dios nos ha concedido. Y digo maravilloso porque en medio de esto nosotros podemos dar testimonio de su amor, de su cuidado, de su dirección, de su provisión, de su misericordia inmerecida, y pudiera hablar de todos los atributos de nuestro gran Dios y Salvador. Por eso es que a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, en nuestro corazón debe haber gozo y profunda gratitud, porque este año, sin duda, Dios ha estado con nosotros. Así que, pues este año llegó, ¿verdad?, como un torrencial que a su paso desestabilizó nuestro mundo, que desestabilizó las finanzas, la política, la educación, las familias, etc. Y hermanos, el porvenir, ¿verdad?, siempre genera expectativas de bienestar. Y aunque con mesura esperamos que el año 2021 no venga acompañado con tantas vicisitudes. El pueblo de Israel esperó durante cientos de años la llegada del Mesías. Y mientras el pueblo esperaba esa venida, cuando estuvieron bajo el Imperio Romano, esa espera se hizo tan desesperante porque ellos anhelaban que alguien les librara de sus opresores. Ellos anhelaban al Mesías, pero no por causa del Mesías y lo que representaba, sino lo esperaban. Y me voy a atrever a decir de una manera egoísta, para que les librara de donde ellos estaban. Era como nosotros queremos que ya venga el libertador porque estamos siendo oprimidos. No esperaban al Mesías por causa del Mesías y todo lo que representaba. Como creyentes, nuestra espera no se limita a la esfera terrenal, queridos hermanos. Si bien es cierto, anhelamos que el siguiente año sea mejor que el que está pasando, las promesas de gloria futura que vemos en la palabra de Dios no son para esta vida tal cual nosotros anhelaríamos. En realidad, las promesas de gloria futura vienen acompañadas de una transformación, es decir, de esto corruptible a algo incorruptible, de esto pecaminoso a algo libre del pecado, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de una naturaleza que ha sido corrompida por el pecado a una naturaleza limpia, santa, delante de Dios, que pueda glorificar a Dios. Sin embargo, mientras vamos a ciudad celestial, mientras nos encaminamos a esa gloria venidera, Dios nos ha dado promesas que nos van a permitir y que nos permiten en este tiempo colocarnos por encima de las circunstancias que estamos experimentando. Así que, hermanos, bien haremos entonces en regresar a las enseñanzas de la palabra de Dios, profundizar en ella y de ahí extraer algunos principios para vivir correctamente esta era. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzó con un arrepentíos y creed en el Evangelio, y con ello Él estaba inaugurando la llegada de ese reino mesiánico, ese reino tan esperado, pero que no llegó de la manera que el judaísmo de ese tiempo lo esperaba, con un héroe victorioso, ¿verdad?, montado sobre un caballo, listo para derrocar al imperio. Más bien, la proclamación del reino mesiánico llegó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Durante
Este mes de diciembre los pastores hemos platicado, hemos orado y queremos comenzar una serie que hemos titulado Un reinado sin igual. Los pastores estaremos compartiendo con ustedes 6 aspectos de ese reinado sin igual, del reinado mesiánico, donde la justicia y la paz serán los ejes rectores para nuestra sociedad. Aquello que anhelamos durante este tiempo se cumplirá tal cual Dios lo dice en su palabra, bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como una serie para Navidad, ¿verdad? Durante este mes vamos a estar hablando de un reinado sin igual. Vamos a revisar 6 principios que van, 6 distintivos de ese reinado, de esa sociedad que nosotros anhelamos, de ese gobierno que nosotros queremos. En este tiempo pues hay una gran inconformidad con los gobiernos del mundo. No solo inconformidad en nuestro país, en realidad nosotros vemos inconformidad por parte del ser humano respecto a sus autoridades, respecto a cómo se manejan las finanzas, la política, las leyes, la educación y todo aquello, ¿verdad?, que implica el gobierno. Y nosotros estamos pues inquietos por lo que está pasando, quisiéramos que las cosas se dieran de otra manera. Y eso cada vez nos va empujando a anhelar algo mejor. Pero tenemos que saber, queridos hermanos, que eso que anhelamos, eso mejor, un día será posible bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo y experimentaremos un reinado sin igual. Él será el que gobierne, Él será el que ejerza la justicia con rectitud, y Él será, ¿verdad?, quien gobierne a las naciones, quien ejerza todo aquello que nosotros anhelamos. Así que, hermanos, yo les invito, a nombre del pastor Arturo, que estemos atentos durante estos próximos domingos, que aprendamos qué es lo que Dios tiene para nuestro corazón, y de esta manera nosotros entonces poder aprender lo que debemos esperar, no por causa de las situaciones que estamos experimentando, sino por causa de ese gran rey que un día llegará a nosotros. Isaías capítulo 11, abran sus Biblias por favor. Un reinado justo. Vamos a ver el primer aspecto de ese reinado sin igual. ¿Cómo será? Será un reinado justo. Isaías capítulo 11, que ya fue leído. Y vamos a entonces a ver cuáles son esos principios que van a regir durante ese reinado. ¿Quién será el rey? ¿Cómo será el rey? ¿Y cuáles serán las características de un reinado justo? En primer lugar, quisiera mencionar rápidamente la diferencia entre la justicia terrenal y la justicia divina. El diccionario de la Real Academia Española define justicia como principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Cuando el ser humano habla de justicia, en realidad va, por supuesto, bajo sus propios intereses, apelando a la ley para obtener legalmente lo que se reconoce como justicia. Pero debido a la caída del ser humano, cuando hablamos de justicia divina y hablamos de justicia terrenal, no son 2 cosas sinónimas. No estamos hablando de lo mismo. Cuando el ser humano habla de justicia, él está hablando desde una naturaleza corrompida. Él anhela justicia mientras no se vean afectados sus intereses personales. Pero cuando nosotros vamos al concepto de justicia divina, resulta que eso es tan diferente. Por eso es que me llamó mucho la atención la definición del diccionario, que comienza como principio moral, pero entendiendo que la moralidad del ser humano ha sido corrompida. ¿Se imagina cómo es esa impartición de justicia en un ambiente corrupto? Pero no será así cuando nosotros veamos la manifestación de esa justicia divina.
Es decir, el Señor obrará con justicia. Es el principio que se conforma a la ley del Señor, basado en su naturaleza divina, sin afectar ningún aspecto de ésta. Es decir, Dios obra con justicia hacia el pecador sin alterar su misericordia. Dios obra con justicia hacia el pecador sin alterar su misericordia. Esa será la justicia, esa es la justicia que se ha aplicado a nuestras vidas. Dios obró con misericordia hacia nosotros, pero esa misericordia no alteró su justicia. Para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Él, hubo un pago para eso. De tal manera que ahora nosotros somos receptores de su misericordia, pero habiendo sido ejecutado correctamente su justicia sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, quería mencionar esto para que nosotros tengamos esa perspectiva de que cuando el ser humano clama por justicia, está clamando desde una naturaleza corrompida. Pero cuando la justicia de Dios se hace visible y llega al ser humano, se hace desde una correcta relación entre la naturaleza de Dios y su palabra, su ley que se conforma a esa expresión de justicia. En primer lugar, entonces, veamos de dónde sale el rey. El rey que va a gobernar, que va a establecer un reinado justo, ¿de dónde sale? Dice el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. La imagen es de un árbol caído. Si usted se detiene a observar el capítulo 10 de Isaías, va a encontrar que todos los indicios anteriores de vitalidad han desaparecido ya, pero sigue viva la oculta fortaleza de las raíces. En el capítulo 11 surge un joven retoño, con nueva fuerza, con vigor, sacando vida de la muerte. Nuestro Señor brotó no solo de la dinastía davídica, sino, como dice este autor, sino más significativamente de una humanidad arruinada y pecaminosa. Se convirtió en un árbol de vida para los millones y millones de moribundos de la tierra, y se convirtió en el fundador de una nueva humanidad. ¿De dónde sale el rey que va a gobernar justamente? Sale como producto de un tronco que está a punto de morir. ¡Qué interesante! Y en la imagen que ustedes vieron mientras yo leía el verso 1, ahí está un retoño. Y eso siempre llama la atención, ¿verdad? Que de un tronco ahí podado, un tronco caído, un tronco que ya está pudriéndose. Eso es muy llamativo, que sale un retoño verde y se ve tan prometedor. Así es, en la figura de Isaías, el rey justo sale de algo destruido, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay fuerzas, donde ya no hay ánimo, donde ya no hay vigor. De ese mundo desesperado sale el vástago de Isaí. Previo a este anuncio lleno de esperanza que leemos en el verso 11, hay un juicio del Señor hacia su pueblo. Y el profeta usa la metáfora de la tala de árboles para mostrarnos la magnitud de su juicio. Árboles frondosos, con una fortaleza increíble porque sus raíces están tan profundas que parecería que serían imposible arrancarlas de donde están. Han estado ahí por años y se han extendido sus raíces en las profundidades, han crecido, están verdes. Son árboles
frondosos, fuertes, robustos, y pareciera que son intocables. Pero en la metáfora de Isaías, Dios ha talado a todos esos árboles. No hay posibilidad de que de ellos vuelva a brotar un retoño. Sin embargo, había una diferencia que Isaías identificó. De los demás árboles talados no quedaría absolutamente nada. Pero no así del tronco de Isaí. De la casa de David quedaría reducida a sus humildes orígenes en Belén. Isaías enfatizó que este era el tronco de Isaí, el padre de David, un morador como cualquier otro cuyo hijo pastoreaba sus ovejas. La ayuda y la esperanza vendrían de una fuente inesperada. Cuando parece que todo ha terminado, Dios siempre tiene algo preparado para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia y su poder. Así como Emanuel vendría de una virgen, también brotaría una vara del tronco muerto del padre de David. Ambas referencias a la venida de Cristo hacen énfasis en el poder de Dios para hacer un milagro. Aquel que puede hacer milagros de la nada. Aquel que puede otorgar vida en medio de la muerte. Aquel que puede hablarle a los huesos secos y aquellos en el instante comienzan a tener vida. Ese es nuestro Dios. De ahí surgió el Mesías. De ahí vendría el Mesías profetizado por Isaías. La aparición de este renuevo o vara es un milagro de la gracia de Dios y el poder de Dios. Emanuel, Dios con nosotros, no llegó como los reyes terrenales, en cuna de oro y con la pompa acostumbrada. Su entrada a este mundo fue humilde, anunciado a humildes pastores. Sin embargo, aunque su entrada a este mundo fue de manera humilde, no obstante, a aquellos pastores les fue anunciado con gloria y poder el descenso de Emanuel, Dios con nosotros. Uno de los futuros apóstoles, cuando supo que el Mesías venía de Nazaret, preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Hay algo bueno que pueda salir de esa región? Y algunos siguen preguntando en ese mismo tono cuando dicen: ¿solo por creer en Jesús hay salvación? ¿Así de fácil se obtiene el perdón de los pecados? En esas palabras, por supuesto que hay una incredulidad hacia la persona de Jesús. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, es que Dios se gloría de mostrarnos su salvación de la manera que nosotros no esperaríamos. Porque Él es especialista en hacer reverdecer aquello que está muriendo. Él es especialista en transformar aquel tronco podado, moribundo, seco, y de ese lugar tener un vástago, un retoño que vendría de las mismas raíces para la gloria de su nombre. De ahí fue tomado, de ahí vendría el gran rey. En segundo lugar, veamos los dotes del rey. Es decir, ¿cuáles serían aquellas características del rey? ¿Cuáles van a ser aquellos elementos, aquellos distintivos que harán de nuestro rey un rey justo, un rey único, un rey anhelado? Algunos gobernantes de la tierra son exaltados por su poder, su influencia, su liderazgo, su capacidad para dirigirse al público, entre otras cosas. Mientras que otros gobernantes pues son menospreciados por su falta de cordura, por su incapacidad para ejercer sus funciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se levante el rey
el Rey justo, no habrá ser humano que pueda proferir palabra alguna contra su manera de gobernar, porque gobernará justamente. Cuando Él venga, dice el texto, que reposará, el verso 2 dice, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová. ¿Sabe por qué tendremos un Rey justo? Porque sobre su persona descansará el Espíritu del Señor. Isaías 42, 1 al 4. Escuche con mucha atención, por favor. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia, y las costas esperarán su ley. Si durante toda su vida, hasta hoy, usted se ha mantenido firme, erguido y orgulloso, pero la ráfaga interminable de viento duro y frío se abate ahora con fuerza sobre su fe. Si han llegado a sus oídos palabras ásperas, si han llegado malas nuevas, si le han traicionado, si últimamente su desempeño ha consistido en una serie de fracasos, enojos, desalientos, frustración, si usted ardía en fe y ya no hay fuego en su corazón, si todo parece un poco más frío y oscuro, entonces usted ha llegado a ser el símbolo que la Escritura llama la caña cascada y el pábilo que humea. Caña cascada, emblema de debilidad e inestabilidad. Emblema de un alma abatida y dispuesta a sumergirse en la desesperación, oprimida por alguna calamidad. Pábilo que humea, la pequeña mecha no totalmente extinguida. Humea, aún arde débilmente. Emblema de un corazón quebrantado que no deja de poseer su lucecita. Cañas cascadas y pábilos humeantes en el mundo, que el mundo termina por quebrar, que la sociedad termina por apagar, pero no el Señor. Él no lo hará. Está escrito en su palabra: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Él no desechará aquello que está a punto de ser desechado por la sociedad. Él dará fuerzas al caído. Él renovará el ánimo a aquellos desanimados. Él traerá fuerzas y se las otorgará de donde menos se espera. Ese es el Rey justo. El Espíritu del Señor gobernará, reposará sobre él. El Señor en su misericordia le sostendrá y fortalecerá. Es el amigo de los corazones quebrantados. El Señor Dios tiene un lugar especial para los trabajados y cargados. Recuerde, Él es especialista en transformar, y todo ello se debe a que sobre Él reposaría el Espíritu del Señor y se manifestaría de la siguiente manera: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría es la capacidad de ver la verdadera esencia de las cosas. Sabiduría es tener conocimiento y poderlo aplicar
para esta vida y tomar decisiones correctas. Eso es sabiduría. Inteligencia es saber distinguir y percibir las diferencias. Es el arte de distinguir una diferencia y aprobar lo excelente. El rey justo tendría estas dos características, estas dos cualidades. Se esperaba de los gobernantes desde los días de Moisés. La sabiduría y la inteligencia era un elemento tan imprescindible para la vida de los gobernantes. Deuteronomio 1:13 dice: elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Salomón sabía muy bien que para poder gobernar a su pueblo necesitaba estos dos elementos, de tal manera que él clamó y dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amados hermanos, en nuestros días carecemos de gobernantes con estas dos cosas, sabiduría e inteligencia. Por eso es que en nuestro mundo hay una desesperación por la justicia, hay un clamor. Pero debemos entender que mientras nuestros gobernantes no tengan un temor de Dios, no importa el color, queridos hermanos, y no voy a entrar en este asunto, pero no importa el color, no importa la experiencia de vida del gobernante, no importa de qué universidad haya salido, no importa si viene de una familia con X trasfondo. Déjenme decirle que mientras nuestros gobernantes no tengan temor de Dios, difícilmente vamos a encontrar estos dos primeros elementos en ellos. Por eso quisiera animarle una vez más a que miremos a Cristo, que anhelemos a Cristo por causa de lo que Él representa, por causa de lo que Él es, sabio e inteligente. Pero también tendrá espíritu de consejo y poder. El profeta señala que la vara que se describe aquí recibe el espíritu de consejo, lo que significa que Él sabe lo que su pueblo necesita y además con su palabra los va a guiar. Él es el admirable consejero, hermanos. Estamos viviendo tiempos donde el ser humano necesita dirección, necesita palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de consuelo. Y en el Rey justo tendremos a un admirable consejero, porque el Espíritu del Señor reposará sobre él. Con su palabra guía a su pueblo y en ella comparte el plan que Dios ha formulado para redimirlo. También tiene espíritu de poder, en otras palabras, tiene la fuerza para defender a su pueblo y llevar a cabo su plan. Uno de los nombres profetizado en Isaías es admirable consejero. Este mundo, amados hermanos, necesita de un admirable consejero. Este año ha traído consigo profunda soledad, dolor, desesperación, frustración. Ha acentuado la falta de esperanza. Y desde el tronco de Isaí un vástago ha retoñado para decirle al mundo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Desde ese tronco moribundo de Isaí ha retoñado un vástago que dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Desde ese tronco seco ha retoñado un vástago para decirle al mundo: la paz os dejo,
Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El apóstol Pedro reconoció que solo en Él hay salvación y le dijo: ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este momento, mientras el mundo está sumergido en la soledad, en la depresión, en el dolor, en la frustración, en la desesperanza, mientras cientos de familias en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, están sufriendo por causa de la partida de un ser querido, en Cristo tenemos a un admirable consejero que con su palabra tiene el poder de dar reposo al corazón turbado, porque en él reposaría el Espíritu del Señor. Pero también otro elemento que nosotros vemos es que en él habría espíritu de conocimiento y temor del Señor. Al Señor Jesucristo, muchas veces los fariseos quisieron atraparlo, cavilando previamente ellos, para luego venir al Señor y hacerle una pregunta tramposa para ver si caía. A veces en medio de las conversaciones ellos ya comenzaban a tener conversaciones y el Señor Jesucristo les decía: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Pero también aquel que lo conoce todo, también nos revelaría el gran amor de Dios. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En él reposaría ese conocimiento que el ser humano tanto necesita para entrar en una correcta relación con su Creador. Temor implica una verdadera piedad, devoción y una sensible consideración por la autoridad y la voluntad de Dios. Ese es el Rey prometido para ese reinado sin igual. Ese es el Rey. Y la combinación de toda esta naturaleza que el versículo 2 describe, nosotros podemos vislumbrarlo un poco en Mateo capítulo 7, 28 y 29. Mirando hacia atrás, nosotros leemos: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! El Espíritu del Señor reposaría sobre el Rey. Y esto es lo que sucedería: la gente se asombraría de su manera de enseñar y de su autoridad. Ese es el Rey justo. Y con eso vamos a ir cerrando y nos vamos encaminando entonces al último punto del día de hoy. ¿Cuáles son las características de un reinado justo? Hemos visto de dónde sale el rey, el origen del rey. Hemos visto las dotes del rey, es decir, aquellas características que hacen de él un rey justo, un rey único. Pero ahora veamos cómo será vivir dentro de su reinado. Y se va a dar cuenta, hermanos, que muchas veces nuestros anhelos tan terrenales, nuestros anhelos tan humanos, tan propias de nuestra naturaleza caída, nos hacen anhelar cosas que ni siquiera se acercan al texto bíblico. Cuando nosotros hablamos de cosas mejores, difícilmente tenemos en la mente estos elementos que vamos a ver, porque nosotros quisiéramos únicamente el fin del dolor, el fin del sufrimiento y que se castigue a los malvados. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, resulta que lo incluye, todo eso lo incluye. Pero ¿sabe?
cuando ese reinado sin igual se manifieste, habrá una transformación de nuestros corazones para anhelar no solo aquellas características, pero también para anhelar al Rey y todo lo que Él representa. Queridos hermanos, anhelemos al Rey por lo que Él es y no solamente por los beneficios que Él va a otorgar en su reinado sin igual como un Rey justo. Por eso, casi al principio de este mensaje quise hablar de la diferencia, ¿verdad? De aquello que nosotros anunciamos como justicia y proclamamos y anhelamos, y la diferencia a la luz de las Escrituras. Porque nuestro concepto de justicia está corrompido. Nuestros anhelos que tienen que ver con la justicia están corrompidos, hermanos. Pero cuando vamos al texto bíblico, nosotros aprendemos verdades que deben ser anidadas en nuestro corazón y que para anhelarlas necesitamos un corazón entregado al Rey. Un corazón que anhela al Rey. Veamos entonces 4 características de un reinado justo. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Número 1. Características de ese reinado: habrá temor al Señor. Temor al Señor. Este no será un burdo gobierno que se va a levantar por la fuerza, sino será un reinado que refleja el corazón de Dios. Se trata, por tanto, de un reinado que descansará sobre principios morales, sobre la ley santa de Dios. Un reinado justo. En hebreo, esta frase que dice que le hará, el verso 3, le hará entender diligente en el temor de Jehová, ¿verdad? Una traducción dice, y le inspirará en el temor del Señor. Otra traducción dice, y el temor de Jehová será fragancia para él. La idea es de una aguda percepción en el discernimiento de todos los hechos y relaciones. Lo que nosotros vemos es que ese rey, en medio de ese reinado, gobernará por temor al Señor. Será regido por una correcta relación con Dios. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos? ¿Acaso no es eso lo que anhela nuestro corazón cuando hablamos de autoridades y de gobiernos? Pero hermanos, esto no será hasta que descienda el Rey justo y establezca su reinado. En segundo lugar, otra característica de ese reinado es que habrá una verdadera impartición de justicia. Miren los versos 3 al 5. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad del ceñidor en su cintura. Cuando el mundo habla de justicia, si puede pasar por encima de los pobres, y debe, ¿verdad? Y si debe pasar por encima de los pobres para obtener justicia, se hace en nuestros días. De hecho, vivimos en un mundo donde los pobres no pueden hablar de justicia porque no tienen los recursos para obtenerlo. Legalmente se habla de justicia, pero todos sabemos que cuando no se tienen los recursos para que se ejecute la justicia, eso se queda debajo de los escritorios.
ese anhelo que hay en el corazón de una impartición de justicia recta, algún día será manifiesto en el reinado justo de aquel rey que vendrá. Ese rey dispone la capacidad de distinguir entre la apariencia y la realidad. Escuche, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí no habrá voces a favor de, aquí no habrá elementos como los que en este momento se manifiestan para la impartición de justicia. Cuando ese gran rey descienda con poder y gloria y se levante y establezca su reino, dice Isaías, que juzgará con justicia a los pobres. Hermanos, ese tiempo está próximo para nuestras vidas. Él usará un conocimiento que va más allá de la evidencia de lo que ve con sus ojos y oye con sus oídos. Más allá de eso. Pero también vemos una tercera característica de ese reinado justo, y es que habrá una creación renovada. Versos 6 al 9. Habrá una creación renovada. Y aquella que nosotros de repente vemos en algunos libros, ¿verdad? Donde todo parece el huerto del Edén, todo está bonito, hay animales, un río cristalino, pastos verdes para descansar. Pareciera una fantasía. Pero mire lo que dice Isaías: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¡Qué imagen! Probablemente algunos dirán, ¿será eso cierto? Probablemente algunos verán en esto quizá un sueño del profeta nada más, un anhelo del profeta. Pero cuando nosotros regresamos en el tiempo y vamos al texto bíblico en el libro de Génesis, nosotros nos encontramos precisamente con esta imagen. El ser humano fue diseñado y a él le fue dada la responsabilidad de dominar y administrar la creación de Dios. A Adán se le concedió este privilegio de convivir con la naturaleza, con la creación de Dios, y de tener una correcta relación con ellos, para cuidarla, para administrarla y ser un mayordomo de Dios. En este tiempo a nosotros nos parece inconcebible esta lectura, puesto que no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros estamos alejados de ese propósito de dominio por el cual el hombre también fue diseñado. Al hombre le fue concedida la autoridad de dominar la creación. Sin embargo, aquel privilegio y responsabilidad fue perdido en el huerto del Edén. En el reinado sin igual, vemos que el hombre volverá a tener dominio y relación correcta con la creación de Dios. Mediten estas palabras, hermanos. Porque lo que nosotros anhelamos en este momento no se parece a lo que está por venir. Nosotros anhelamos algo por causa de nuestras circunstancias, pero Dios tiene algo mucho mejor para su pueblo. Y en cuarto y último lugar, habrá paz para las naciones. Paz para las naciones. Ese shalom que se proclama desde las Escrituras. Esa paz que las naciones necesitan. En nuestros días, la paz que existe
depende de un hilo muy frágil. En realidad todo mundo se prepara para la guerra, porque saben que en cualquier momento la aparente paz que pudiera haber pende de un hilo, se puede deshacer, y entonces hemos sido testigos de cómo una nación invade otra nación y se pasa por encima de la niñez, de los inocentes, de mujeres, ¿verdad? En fin, se pasa violando los derechos de los seres humanos con tal de obtener paz. Pero no será así en el reinado. Acontecerá en aquel tiempo, dice el verso 10, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y yo le animo a que termine de leer hasta el verso 16 y se va a dar cuenta que aquello que en este momento parece un sueño guajiro, en realidad, durante el reinado sin igual, será una realidad. Habrá paz para las naciones. El universo entero será exhaustivamente limpiado por parte de Cristo. El mal habrá sido eliminado para siempre. En un reinado sin igual, no habrá mal. Lo que es verdadero y justo estará para siempre sobre el trono. Serán los principios rectores del reinado. Allí todo finalmente quedará sujeto, no a nosotros, sino a nuestro gran Dios y Salvador. Y nosotros entraremos en ese sometimiento. Entraremos en esa victoria de una manera final y completa. Viviremos para siempre en un lugar purificado, haciendo lo que Adán al final fue incapaz de hacer. Viviremos vidas completamente centradas en Dios. Dirigiremos todos nuestros pensamientos a Él con corazones íntegros, completamente redimidos y sirviendo a aquel por quien hemos sido redimidos. Por eso vuelvo a puntualizar que lo que nosotros anhelamos en este tiempo es un anhelo que raya en lo egoísta, porque nosotros solo anhelamos que se quite aquello que nos lastima, que se elimine el dolor, el sufrimiento, que se haga justicia. Pero cuando decimos que se haga justicia, en realidad solo estamos pensando en que se nos beneficie a nosotros. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, resulta que habrá una renovación desde nuestro interior, habrá una transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros anhelos, y que le serviremos a Él por los siglos de los siglos. Que disfrutaremos de ese trono maravilloso de su gracia. Esto fue prefigurado en la vida de Cristo en la tierra. Todo esto, y se hará una realidad para los que pertenecemos a Él. El Cordero estará ahí en medio de nosotros, nos pastoreará, nos guiará, nos cuidará. Y a medida que esta visión se abre ante nuestros ojos, nosotros podemos decir, como cierra el gran libro de Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven. Y yo lo animo, hermano, a que usted también anhele el regreso de Cristo, por lo que Él es, por lo que Él representa. Y no solamente anhelemos su regreso para que termine el dolor, para que termine esto, para que esto y lo otro, que termina siendo motivos sumamente egoístas. Pero cuando ese reinado sin igual se manifieste, cuando el Rey justo descienda con poder, nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser será transformado para la gloria de su nombre, y nosotros seremos súbditos de ese reinado sin igual. Por lo tanto, hermanos, anhelemos cosas mejores que las que este mundo anhela.
Clamemos por cosas excelentes que emanen de la palabra de Dios. De tal manera que cuando ese Rey descienda, nosotros entremos a su gloria, gozosos, amantes de Él, de su palabra, dispuestos a servirle y adorarle por los siglos de los siglos, porque viviremos en un reinado sin igual con un Rey justo. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, ayúdanos a anhelar las cosas excelentes. Ayúdanos a mirar tu palabra, a profundizarla y a ser transformados cada vez que nos acerquemos a ella. Señor, si nuestro anhelo de tu segunda venida se debe por causa de las circunstancias que estamos viviendo, esta mañana queremos reconocer y pedirte perdón, porque anhelamos a Cristo por causa de nuestro dolor y no por causa de su persona. Así que, Señor, entendiendo tu palabra, entendiendo que debemos anhelar a Cristo, porque en quien más encontraremos palabras de vida eterna. ¿A quién más has ungido para traer paz a las naciones? ¿A quién más has ungido para redimir al hombre sino solo a Cristo? Así que, Señor, ayúdanos a anhelar a Cristo y admirar ese trono donde Él está. Y Padre, cuando llegue el momento en el que seremos transformados y entremos a su gloria, nosotros queremos adorar al Cordero que fue inmolado en nuestro lugar y que con Él nos ha concedido la seguridad eterna de salvación. Por tanto, Señor, anhelamos tu regreso por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos ver a aquel que entregó su vida por amor a nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo clamamos todas estas cosas. Amén y amén. Queridos hermanos, no se pierdan la continuación de esta serie. Queremos bendecirles a través de la palabra de Dios, guiarles, traer palabras de esperanza. Y sí, hermanos, sí, anhelamos el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y podemos decir juntos: ven, Señor Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos.